En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos y hermanas, estamos celebrando hoy el 10º domingo de las lecturas del Evangelio según San Mateo. Y en la lectura de hoy leímos acerca de la curación de un chico que era demoníaco, que su padre había traído para la curación. Y así es el pasaje del Evangelio, que nuestro Señor con tres de sus discípulos, San Pedro, Santiago y Juan, estaba en monte para rezar, y había dejado el resto de sus discípulos en el pie del monte, y durante su ausencia este padre había traído a su hijo para que los discípulos curasen, que exorcizasen de este demonio que habitaba en este chico, pero no lo pudieron. Y cuando nuestro Señor bajó junto con sus tres discípulos, este padre vino a decir que traje a mi hijo y tus discípulos no pudieron curarlo, pero si tú puedes hacer algo, pues ayúdame. Y en aquel momento nuestro Señor pronuncia una de las palabras más estrictas, más duras que jamás oímos en el Evangelio. ¿Y cuáles son estas palabras? Dice: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo os toleraré? ¿Hasta cuándo estaré con vosotros? Unas palabras durísimas de la boca de nuestro Señor, que normalmente hablaba de manera dulce, de manera pacífica, pero en este momento habla de una manera muy dura. ¿Por qué? Porque incredulidad, falta de fe, es una cosa tan grave en los ojos de Dios, que por eso nuestro Señor reacciona de esta manera. No por los discípulos, no era esto, sino por la incredulidad del Padre, que había traído a su Hijo y no creía que nuestro Señor podía hacerlo, sino que simplemente estaba intentando una opción entre otras muchas, de a ver si Él puede ayudarlo, pero de verdad no tenía en su corazón fe y confianza que tal cosa podía hablar. Y la incredulidad de los escribas, fariseos, de los líderes del pueblo judío, que siempre acompañaban a nuestro Señor y sus discípulos para agarrar un momento oportuno para defamar, para blasfemar contra nuestro Señor, para decir que Él no era Mesías. Nuestro Señor veía, sentía lo que estaban diciendo en sus corazones aquellos judíos que estaban alrededor de sus discípulos, que ya estaban en su corazón blasfemando contra el poder de nuestro Señor, ya que vieron que sus discípulos no podían curar, para decir de que, pues mira, sus discípulos no pueden curar, significa Él no es el Mesías, no es el elegido, el prometido, ¿no? Por eso nuestro Señor, al ver esta incredulidad, después de todas las grandes cosas que Él había hecho, de grandes milagros, gran predicación, cosas que nunca jamás había hecho otro hombre en la historia del pueblo de Israel, que aún en este momento que ya se acercaba su pasión, estábamos 40, este pasaje del Evangelio, acontecimiento pasó 40 días antes de pasión de nuestro Señor, que tanto tiempo, casi 3 años, estaba haciendo cosas increíbles. Nuestro Señor, aún hasta en este momento, después de 3 años, aún no tenían fe de que nuestro Señor era el Mesías, el prometido, el Salvador del pueblo de Israel y del mundo entero. Por eso nuestro Señor está angustiado, le duele el corazón por la incredulidad del pueblo, y por eso pronuncia estas palabras tan duras, tan graves, de que hasta dónde estaré con vosotros, que no tenéis fe. Pero ¿qué pasa después? Que nuestro Señor cura a este chico. En este Evangelio según San Mateo no se dicen los detalles, pero en otro Evangelio que también habla sobre el mismo milagro, nuestro Señor le pregunta otra vez, o sea, al padre del hijo,
de que si él cree que él puede hacer tal cosa, porque el que cree, ninguna cosa es imposible para él, le dice. Y el padre responde con unas palabras sabias. Qué cosa interesante, que ahora que nuestro Señor está presente y que ha visto de que se enteró el padre de que la culpa de que Chico no curase estaba con él, de que él no había venido con la actitud y el espíritu correcto hacia nuestro Señor, vino con una actitud incrédula. Entiende esto ya y le dice estas palabras muy tiernas y muy profundas. Sí, Señor, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Mira qué sabias palabras, porque él entiende de que culpa está con él, de que su incredulidad es porque no se cura su hijo, y quiere creer, y al mismo tiempo humilla a sí mismo y dice, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Son palabras sabias porque al mismo tiempo confiesa la fe y también dice que necesita ayuda para que su fe sea fuerte. Unas palabras que todos nosotros debemos usar y debemos tener cerca del corazón, porque todos somos de poca fe y todos necesitamos ayuda en nuestra fe. Pues las palabras de este Padre sabio que corrigió a sí mismo en unos instantes es un ejemplo para nosotros de cómo pedir en momentos hasta cuando decimos que tenemos fe, pero sentimos que no estamos en el alcance que debemos estar. Ahí en ese momento también podemos pedir a nuestro Señor, creo, Señor, pero ayuda a mi poca fe. Y en aquel instante el hijo se cura. Nuestro Señor exorciza al hijo y exorciza al demonio que estaba habitando en él y lo cura. ¿Qué pasa después? Los discípulos de nuestro Señor, cuando estaban con él solos, preguntan a nuestro Señor, ¿por qué nosotros no podemos creer? Y nuestro Señor les dice, por vuestra poca fe, no por incredulidad como los judíos y como otros que no tenían fe ninguna, porque los apóstoles claro que tenían fe en nuestro Señor, pero tenían poca fe hasta en aquel entonces, especialmente cuando nuestro Señor estaba ausente y con los 3 discípulos que eran los líderes entre los apóstoles, Pedro, Juan y Santiago, su hermano, ¿no? Por eso cuando los demás apóstoles estaban solos, su fe no faltaba, sino que no era perfecta. Y por eso nuestro Señor les dice, por vuestra falta de fe, porque se quebró vuestra fe cuando estabais solos, por eso no pudisteis curar. Y les añade de que si tenéis fe de como un grano de mostaza, porque grano de mostaza es una cosa pequeñísima, semilla de mostaza ni se nota, parece polvo hasta. Uno no notará que tiene en su mano un grano de mostaza, tan pequeño es. Y si nuestro Señor compara el poder de la fe con grano de mostaza, de que así hasta tenéis un pequeña cantidad de fe como grano de mostaza, nada será imposible para vosotros. Diréis a esta montaña que se mueva y se tire al mar y pasará así. Eso es lo que nuestro Señor les dice sobre el poder de la fe. Cuál gran poder tiene la fe en Dios. Pero, añade, ¿y qué dice? Pero esta generación no saldrá sino que por ayuno y oración y ayuno. ¿Qué significan estas palabras? Nuestro Señor dice que fe es la fundación, la fe hasta grano de mostaza de esta cantidad de fe pequeña es gran cosa, pero sin oración y ayuno, o sea, sin buenas obras, sin trabajo en cultivar la virtud, porque cuando nuestro Señor dice que sin oración
y ayuno no limita las buenas obras solo a oración y ayuno, sino que lo encaja todas las buenas obras en estas dos obras fundamentales, la oración y ayuno. Y dice, sin oración de ayuno, este género, o sea, los demonios que tienen posesión de humanos, no se podrá exorcizar. O sea, fe solamente por sí misma, aunque es grande, sí sin que sea cultivada, sin que sea animada por buenas obras, no tiene poder, porque está muerta. Como dice Santiago el apóstol, fe sin obras está muerta. Por eso fe es grande, pero necesita cultivación, necesita ser animada por buenas obras. Por eso las palabras de nuestro Señor, que añade al decir que fe grande, o sea, hasta semilla de mostaza de esta cantidad de fe, con eso podéis hacer todo. Cuando añade esas palabras, pero este género no saldrá, o sea, no se exorcizará, no se habla de demonios este género, no saldrá de humanos sin ayuno y oración y ayuno. Esto significa, nuestro Señor está diciendo de que sin las virtudes no se podrá, no es posible derrotar a los demonios. Sin cultivación de virtudes, sin las obras buenas, aunque tengamos fe, no podemos derrotar a los demonios, no podemos exorcizar a los demonios que habitan en el corazón del hombre. Y no solamente se trata aquí de los demoníacos, no habla nuestro Señor solamente de demoníacos, no, habla de todos nosotros, porque de cierto modo, hasta cierto punto, todos tenemos nuestros demonios. Sean los que llamamos demoníacos, pues tienen presencia directa de los demonios, pero cada uno de nosotros que caemos en pecado, que seguimos nuestras pasiones, somos endemoniados, en cierto modo. Sí, puede que no nos quiten la mente como a los demoníacos hacen los demonios, pero sí que nos quitan la voluntad, sí que nos hacen hacer su voluntad, que es seguir las pasiones y caer en pecado. Por eso, cuando uno peca, está bajo la influencia demoníaca. Cuando uno sigue pasiones, está de cierto modo, en cierto sentido, endemoniado. Por eso, cuando nuestro Señor dice de que este género no saldrá, o sea, los demonios no saldrán del corazón, sino solamente con ayuno y oración, habla de todos nosotros, de que no podremos derrotar a los demonios que habitan en nuestros corazones sin que nuestra fe sea animada, tenga de ayuda obras buenas, o sea, cultivación de virtud. Así de manera perfecta ayudan fe y obras buenas uno a otro. Fe es la fundación, fe es la semilla, fe es lo que se planta en nuestro corazón, pero para que la semilla crezca, para que florezca, para que traiga fruto, necesita ayuda de cultivar la tierra de nuestro corazón, necesita poner agua, se necesita fertilizar, se necesita cultivar, hacer suave la tierra. Sin la ayuda está la semilla, aunque es poderosa, plantada en nuestro corazón, no crecerá. Así mutuamente se ayudan la fe y las obras buenas. La fe es la semilla, obras buenas es la cultivación de la tierra donde la semilla fue plantada. Y si no cultivamos esta tierra con obras buenas, no crecerá la semilla de nuestra fe. Así de manera bella la Iglesia, explicándole el Evangelio y las palabras de su Señor, enseña acerca de cómo se ayudan uno a otro fe y las obras buenas. Y si seguimos, es muy simple de entenderlo, pero desgraciadamente, cuando uno quiere seguir sus pensamientos y su lógica a veces de la enseñanza de la Iglesia, hasta cosas tan simples se confunden. Y este es el caso del gran debate que hasta hoy en día continúa entre los papistas, o sea, católicos romanos que llaman a sí mismos, y los protestantes. ¿Y qué debate es este? El debate entre qué es más importante, fe u obras. Y este debate 500 años ya está
en marcha y no se solucionó una cosa tan simple que la Iglesia y el Evangelio y los santos padres pues expusieron y explicaron tan fácilmente, pues no tiene solución en Occidente. ¿Y cuál es este debate? Pues todo empezó con la errónea enseñanza de la iglesia medieval occidental, o sea, de los estudiosos católicos romanos, cuales o sea, fomentaron y, digamos así, enseñaron una enseñanza errónea acerca de las obras. ¿Y qué dicen los católicos romanos acerca de las obras? Ellos dicen que al hacer cada obra buena, uno acumula como unos puntos espirituales, ¿no? Y cada obra buena que hace, uno pues se le añade un punto más y lo que llaman méritos, ¿no? O sea, uno ayuna, pues se le añade mérito por esto. Uno hace oración, tantas oraciones, se le añade otro mérito. Uno da limosna, otro mérito. Y así acumula méritos y cuando uno llega a tener muchos méritos que son suficientes para salvación, pues así con estos méritos pues ya consigue a salvarse, ¿no? Un error tremendo, un error tremendísimo de pensar, o sea, es una total increíble hasta entender cómo salieron con tal enseñanza. Y los protestantes, pues Lutero y entre ellos, se rebelaron contra esta enseñanza de los méritos, de que a través de acumulación de ciertos méritos conseguimos a salvarnos, pero ellos pues se cayeron en un extremo contrario. ¿Y qué dijeron? Que las obras buenas no cuentan para nada, o sea, no son necesarias, solamente la fe. Pues tenemos a dos extremos entre católicos romanos y protestantes, que unos católicos romanos dicen que las obras buenas, acumulándolas, así nos salvamos, y los protestantes dicen que las buenas obras no cuentan para nada. Lutero hasta tanto detestaba la epístola de apóstol Santiago en el Nuevo Testamento, donde Santiago el apóstol dice que la fe sin obras buenas es muerta, que escribió y dijo que ojalá esta epístola nunca fuese parte del Nuevo Testamento. Qué soberbia tan grande, que uno piense que sabe mejor que el apóstol Santiago, el hermano de nuestro Señor. Y tanto, o sea, ahí se ve la falsedad entre los protestantes, que dicen que respetan y confían totalmente en las Sagradas Escrituras, ¿no? Su enseñanza acerca de sola Escritura, que solo confían en Escrituras. Hasta su fundador no tenía confianza en la Escritura, o sea, pensaba su opinión tenía más valor a su parecer, que las Sagradas Escrituras. Pues tenemos dos extremos, los romanos diciendo que obras acumulamos y así pues méritos nos salvan, y los protestantes diciendo que no tienen ningún sentido los méritos y solamente nos salvamos con fe. Pues ¿qué dice la Iglesia? La Iglesia dice que claro que las obras cuentan, pero no como los católicos romanos dicen. Las obras buenas no son méritos, son antídotos contra las pasiones, o sea, los venenos. Son medicinas. Las obras buenas son lo que necesitamos para limpiar nuestro corazón del veneno de sus opuestos, o sea, las pasiones. Las virtudes y pasiones son opuestos uno a otro. Cada virtud es un antídoto, una medicina contra su contrario, que es una pasión. Por eso, si cada vez que las virtudes no son méritos, no son puntos añadidos que simplemente con su cantidad así pues compramos o conseguimos la salvación, no. Las obras buenas no son acumuladas así y con su cantidad nos salvamos, no. Las obras buenas son como medicinas que necesitamos, no nos dan ningún mérito, necesitamos para salvarnos, porque si no tomamos esta medicina, pues el veneno que entra en nuestros corazones, las pasiones, nos van a ahogar espiritualmente, nos van a envenenar enteramente.
Por eso las obras buenas no son méritos, sino que lo que debemos hacer. Porque si no lo haremos, caeremos en su contrario, o sea, las pasiones, estaremos envenenados por las pasiones, porque como dije, cada virtud, obra buena, tiene su contrario, es un antídoto contra su contrario, que es la pasión. Por ejemplo, si no ayunamos, pues inevitablemente caemos en su contrario, que es la gula. Si no practicamos la castidad, inevitablemente caemos en su contrario, que es la lujuria. Si no practicamos humildad, caeremos en soberbia y orgullo. Y así continúa. Cada pasión, que los santos padres hablan de 8 pasiones, tiene su antídoto, tiene su remedio, tiene su medicina. Y estas medicinas necesitamos, porque si no los tenemos, vamos a estar ahogados, envenenados por las pasiones. Esta es la manera correcta de mirar a las obras buenas, no que deben darnos aplauso en los cielos cuando estamos practicando obras buenas y contar cuántas obras buenas hemos hecho, y como si acumulamos en la cuenta bancaria espiritual las obras buenas. No, nada de esto. Son antídotos, son lo que necesitamos. Como dijo nuestro Señor, aunque hagáis todos los mandamientos, decid, somos siervos inútiles. Lo que debíamos hacer, esto es lo que hicimos. Igual que una persona que está enferma, cuando él toma la medicina, no va a decir, oye, pues qué mérito para mí, ¿no? Qué cosa tan grande he hecho al tomar la medicina, que en su sentido, teniendo un sentido común, va a decir tal cosa. No es para ningún mérito para un enfermo que tome medicina, sino que necesita tomar la medicina y no consiguió ninguna gran cosa al tomar la medicina, no merece ni aplauso ni gran cosa, sino que lo que necesita para su salud, esto es lo que hizo. Pues esto, igual debemos mirar a las buenas obras, sea misericordia y caridad a otros, será arrepentimiento, será humildad, será no juzgar a otros, será de ayunar, será de orar, será de juzgar a nosotros mismos. Todas estas obras buenas, las virtudes, son medicinas para nosotros, porque si no los practicamos, caeremos en su contrario, que son las pasiones, que son venenos. Y así, al practicar virtudes, limpiamos nuestro corazón para que la fe que está plantada en nuestro corazón florezca. Y cuando nuestro Señor ve que estamos limpiando corazón, intentamos limpiar el corazón a través de medicinas, de buenas obras, y nuestra fe está floreciendo, vendrá y Él habitará en nuestro corazón. Y esto es lo que nos salva. Nuestro Señor es quien salva. Su presencia en nuestro corazón es lo que salva a un humano. Esto es santificación y esto es deificación, la salvación de humanos, y no acumulación de obras buenas, como si acumulamos grandes obras y esto es como conseguimos como si compramos, ¿no? el reino de los cielos. No son obras buenas que nos consiguen el reino, sino que nuestro Señor que nos salva. Y Él nos salva al venir y habitar en nuestro corazón, al hacer nuestro corazón su sitio de donde quiere habitar. Esto es lo que santos consiguieron. Por eso se llaman teóforos, o sea, y cristóforos, o sea, ellos donde habita Dios, ellos que son revestidos de Dios, ¿no? Y eso es lo que nos salva. En eso consiste la salvación, en Dios morando entre los hombres, en el corazón del hombre. Y Él vendrá y morará cuando ve con nosotros, purificamos nuestro corazón de las pasiones a través de las virtudes, a través de las medicinas de las virtudes. Así es la enseñanza ortodoxa.
acerca de la salvación o enseñanza patrística, bíblica, y no como los católicos y potentarios romanos y protestantes hasta hoy en día están en este debate que no pueden resolver algo que la Iglesia siempre tenía resuelto, ¿no? Entonces, queridos hermanos y hermanas, miremos que y fe y obras buenas de manera ortodoxa, si entendemos, esto es como nos salvamos. La fe siendo ayudada por obras buenas que son medicinas para nuestra alma, que ayudan a la fe a crecer y que limpian el corazón para que nuestro Señor venga y habite en nuestros corazones. Volvamos un momento más al pasaje del Evangelio. Ahí nuestro Señor, al decir a sus apóstoles que si tenéis la fe de una cantidad de tan pequeña hasta como el grano de mostaza, diréis, dice nuestro Señor, a esta montaña que se mueva, y moverá y que caiga en el mar y caerá. ¿Qué es el significado de estas palabras? Los santos padres dicen que el significado es que esta montaña significa todas las pasiones y pecados que son como una montaña sobre nuestros corazones. Así estamos todos. Nuestro corazón está como sepultada bajo la gran montaña de nuestros pecados y pasiones. Y esto es lo que la fe ayudada con las obras buenas nos ayudan a quitar esta montaña de nuestro corazón y que caiga allá donde merece estar. Del pecado, pasiones y sus amos. Los demonios merecen estar en el mar de Gehenna. Esto es el significado del mar donde dice nuestro Señor que caerá esta montaña. El mar de Hades, de Gehenna, del infierno. Ahí es donde tiene que estar el pasión y pecado y sus amos, los demonios, y no nuestros corazones. Por eso el poder de la fe ayudada con buenas obras tiene la fuerza de mover esta montaña de nuestros corazones. Y sabemos esto perfectamente de la vida de los santos, que la gente que había pasado toda su vida pecaminosamente en pecados, que tenían por encima de sus corazones montañas sobre montañas, cordilleras de montañas de pecado, a través de arrepentimiento, al dejar que la semilla de la fe creciera y a través ayudada con virtudes, con ayuno, oración y todas las virtudes, movieron estos grandes montañas y quitaron por encima de sus corazones estas montañas, y a vez de esta montaña de pecado creció en sus corazones el árbol bello de la fe y de santificación y de edificación. Este es el entendimiento, la explicación de qué es esta montaña que debe moverse y qué es el mar donde debe caer esta montaña. Pero no solo esta es la explicación, también hay de manera directa, de manera concreta, o sea, de manera física hasta, los santos cumplieron estas palabras de nuestro Señor. ¿Y a qué me refiero? En las vidas de los santos hay santos hasta que movieron montañas físicas con sus palabras. Y les contaré dos pasajes de las vidas de los santos, uno de ellos que pasó hace más de 1500 años y otro en nuestros tiempos, en el siglo XX, de un santo del cual le relataré ahora mismo. Pero primero acerca del santo de tiempos antiguos. Este santo se llamaba San Marcos el Asceta, y él vivía en lo que hoy en día es el país de Sudán, por allá más allá de Alto Egipto. Y él era griego de nacimiento, pero de joven se fue a ser ermitaño y por el Espíritu de Dios fue llevado a las tierras más inhabitables en aquellos tiempos. Vivía en un desierto donde no habitaba nadie, ni un humano, y lo que hoy es por allá Sudán, en el centro de África. Pues este santo vivió décadas solito, en una cueva, y alcanzó a una santidad increíble.
y para que se revelase al mundo el santo tan grande que vivía en oscuridad sin que el mundo lo supiera. Dios mandó a un otro santo, San Serapión, para que él a través de él el mundo supiera acerca de existencias de este santo San Marco. Y San Serapión, de una manera milagrosa, al ser perdido en el desierto, fue llevado por Dios a conocer a este santo San Marcos de la Asceta, y también le dio la sepultura a San Marcos, porque durante su estancia con él, San Marcos murió. Su vida es increíble, las cosas que relata San Marcos acerca de grandes obras de santidad y grandes niveles de santidad que había llegado. Estaba totalmente desnudo, pero cubierto con pelo, con cabello, porque como vivía en desierto, toda la ropa se le envejeció, pero Dios le dio el cabello para que cubriese su desnudez, y vivía así solo. Pues cuando San Serapión encuentra a San Marcos, primero se asusta porque no que se lo cree que es un humano que vive aquí solo, ya más de 60 años vivía allá solito. Pues al convencerse de que era de verdad un humano, y al convencerse que era un santo varón, de verdad un servidor de Dios, empiezan a hablar. Y San Marcos empieza a preguntar a San Serapión de cómo va el mundo, porque no había oído las novedades del mundo hace mucho tiempo. Y le pregunta de cómo está la iglesia, si hay paz en la iglesia, cómo están los reyes, o sea, romanos, ¿no? Estamos hablando de tiempos de Imperio Romano, en siglo quinto, sexto estamos hablando. Y le dice que sí, bendito sea Dios, Él otorgó paz a la iglesia, no hay más persecuciones, y los emperadores son cristianos y están defendiendo la iglesia. Y después San Marcos le pregunta una cosa, le dice, ¿hay aún entre los fieles gente que cumple el mandato en las palabras de nuestro Señor, y le puede decir a la montaña, como dice nuestro Señor, que la montaña que se mueva, y al decir a la montaña se moverá la montaña? Y al decir estas palabras, al decir que la montaña se mueva y se mueve la montaña que estaba detrás de San Serapión, al oír las palabras de San Marco que se mueve la montaña, empezó a moverse. Y San Marcos le dijo, no te dije a ti que moviese, quédate en tu sitio. Y la montaña paró. Y San Serapión, al ver esto, cayó sobre las rodillas y dijo que estaba asustadísimo. No se lo podía creer que tal cosa había pasado. Pues entre los santos varones hasta literalmente se cumplen las palabras de nuestro Señor, y hasta de una manera hasta con humor, ¿no? Cierto humor, de que la montaña, la cosa inanimada, no un animal hasta, ni planta, un mineral, ¿no? O sea, de parte del mundo mineral, oye y escuchan las palabras de los santos varones, tal y como escuchan las palabras de Dios, su Creador, porque como todas las cosas físicas obedecen a Dios, y lo que Dios les manda, ellos hacen de manera, claro, no inteligible, lo hacen simplemente porque Dios les manda, y obedecen las leyes que Dios pone allá que obedezcan. De igual modo, los santos varones que tienen a Dios en sus corazones, que se santificaron, se edificaron de tal modo que llegaron a llevar a Cristo en sus corazones, toda la creación obedece a sus palabras hasta. Y como lo vemos en la vida de San Marcos, que simplemente citó las palabras de nuestro Señor. No hablaba a la montaña, simplemente citó las palabras de nuestro Señor, que decidiréis a esta montaña que mueve la montaña, y ves, tírate en el mar. Y al pronunciar estas palabras del el santo varón, de estas palabras que el santo varón San Marco pronunció, la montaña obedeció. Es una cosa que hasta es increíble, imposible que comprendamos
tan gran es la santificación de los que los santos llegan, y hasta de manera llena de humor nos dejan saber de que sí, hasta literalmente las palabras de nuestro Señor se cumplieron en los santos que movieron montañas. Y no solo en antiguos tiempos, en nuestros tiempos hasta. Y ahora les contaré acerca del segundo santo que murió en los años 60. Vivía en Palestina. Era un santo de proveniencia rumana, de Rumanía. Se llamaba San Juan el Rumano, y se hizo monje en Rumanía, pero después se mudó a la Tierra Santa, y ahí pasó gran parte de su vida viviendo en una cueva en Joseba, donde hace poco celebramos el profeta Elías, y les dije que el profeta Elías estaba escondiéndose en una cueva en Wadi Kelt, en lo que hoy se llama Wadi Kelt, y es donde está el monasterio de San Jorge el Josebita. Hasta les mandé fotos en el grupo de WhatsApp. Pues en esta gran, digamos así, Wadi es como donde pasa el agua entre montañas, en una montaña digamos así, un río que está pasando entre dos montañas que están muy cerca uno a otro. Esto se llama un wadi. Por eso los santos que vivían en Joseba vivían en las cuevas que estaban en esta montaña que está sobremirando a este riachuelo, este wadi que está pasando allá. Y este monasterio se estableció porque ahí Elías estaba en mil años antes, ¿no? Claro, viviendo, y después San Joaquín también vivió allá, el padre de Nuestra Señora la Theotokos. Es un sitio santo. Por eso, por tener tanta santidad, muchos de santos varones después se establecieron en este sitio en Joseba, y se estableció hasta un monasterio que hasta hoy en día existe. Por eso, uno de los santos padres de los últimos tiempos era San Juan el Rumano, y él vivía allá en una de las cuevas y murió en esta cueva. Y nuestro fundador de nuestro monasterio, Padre Panteleimon, conoció a este santo varón. Él no hablaba casi con nadie, tenía solo el que atendía, que le traía pan y agua y algunas verduras en su cueva, y le dejaba una vez en la semana, y después se iba al monasterio, porque San Juan vivía en una cueva, no en el monasterio, cerca del monasterio, pero en una cueva. Y él tenía una escalera que solo bajaba para la gente que él les dejaba subir para hablar. No mucha gente, jamás. Él estaba solo, solo atendía, el padre Ioaniquio se llamaba el que le atendía. Y si alguien, él sentía que necesitaba su ayuda, su consejo, que le había venido a verle, entonces él le dejaba que subiese a su cueva. Y una de estas personas que él dejó que viniese a verle, hasta él mismo le llamó para que subiese, para que hablasen, era nuestro padre Panteleimon, que en aquellos tiempos era un monje joven. Estamos hablando en finales de los años 50, 58, 59. Entonces, Padre Panteleimon conoció a este hombre, habló con él cara a cara, y él le dio mucho consuelo y muchos consejos espirituales que después le fueron muy útiles. Entonces, este santo varón murió en los años, después de unos años, y fue nuestro Padre Panteleimon junto a Padre Ioaniquio que recuperó después de unos años de su muerte su cuerpo, que era incorrupto. Y hoy en día su cuerpo está, lo le llevaron al monasterio, está en la iglesia misma, en un ataúd abierto donde su cuerpo está incorrupto. Después, si quieren, les pongo fotos de su cuerpo incorrupto, de San Juan el Rumano. Pues con este santo varón, nuestro padre Panteleimon habló, y también nos contó una historia increíble, de un milagro increíble. ¿Qué pasó? Que una noche oyó
San Juan, que cerca de su cueva, en este valle, ¿no?, de muchas cuevas, y debajo ahí había un riachuelo, había unos ruidos que él pues no entendió qué era. Primero pensó que eran demonios, que querían distraer de su oración o asustarle, ¿no? Pero después entendió que eran unos ladrones que estaban buscando por manuscritos antiguos en las cuevas. ¿Por qué estaban buscando? Porque en aquel entonces, en finales de años 40, habían descubierto los manuscritos de Mar Muerto. Y gente que vivía en Palestina, pues muchos pensaron que podían descubrir otros manuscritos en otros sitios, en otras cuevas, y podían después vender, porque se apreciaba mucho y había digamos así, una gran interés por estos manuscritos. Pues sabían que en Joseba había muchas cuevas de los tiempos antiguos, por eso dijeron, estos ladrones dijeron, ¿no?, vamos a buscar a ver si hay manuscritos escondidos en estas cuevas, y después, si encontramos, venderemos por mucho dinero, mucha plata, ¿no? Pero ¿qué hicieron? No encontraron manuscritos, pero en el proceso de buscar en las cuevas encontraron muchos huesos de santos varones de tiempos antiguos, y como no eran cristianos, mayoría eran musulmanes que decían tal cosa, tiraron estos huesos fuera de las cuevas, de los santos padres que habían luchado toda su vida y vivido en estas cuevas. Pues sacaron estos huesos y tiraron afuera de las cuevas. Y San Juan, cuando vio esto, pues se le angustió el corazón de que los huesos de santos padres de tantos tiempos estaban así tirados a descubierto, ¿no? Y oró que Dios, con todo su corazón, pidió a Dios que Él cubriese a los santos, estos huesos, de manera que Él sabía, que Dios sabe. ¿Y qué pasó? Una montaña se movió y cubrió los huesos de los santos padres. Esto es lo que pasó con la oración de un santo varón en nuestros tiempos, en este siglo XX y XXI tan pobre espiritualmente, un siglo tan degenerado, un siglo tan que se alejó tanto de Dios, el mundo, en este siglo. Hubo un santo a quien Dios escuchó, y en él también se cumplieron las palabras que si decís a esta montaña moved, se moverá. Literalmente, San Juan el Romano, que era un gran confesor, un hombre santo, un varón santo, y también un confesor de la fe, porque era un hombre que confesaba la fe contra las herejías de hoy en día, la innovación del calendario y el ecumenismo, y jamás estuvo en comunión con los que innovaron el calendario y estaban en comunión con los herejes. Este hombre santo de nuestros tiempos llegó a tal santidad, tanta cercanía de Dios, que Dios escuchó y movió la montaña por su petición. Tan grande es nuestro Dios, queridos hermanos y hermanas, que hasta en estos tiempos tan pobres, tan secos espiritualmente, no nos deja y nos escucha. Esta obra grande de San Juan debe ser un consuelo para todos nosotros, para saber de que Dios no nos abandona, que Dios está en todos lados, en todo tiempo, y no hay tiempos o sitios donde es imposible cumplir sus mandamientos, y no hay tiempos y sitios que sea imposible de llegar a la santificación. Si intentamos, todos los sitios y todos los tiempos son propicios para la santificación, para llegar a la unidad con Dios, incluso en nuestros tiempos también. Por eso tengamos esto como un gran consuelo, como una consolación de que hasta en nuestros tiempos Dios tiene sus santos, y en nuestros tiempos se puede santificarse. Escuchemos
como los santos padres nos explicaron el Evangelio de hoy, y también escuchemos las narraciones que les dije acerca de estos santos varones, de cómo grande es Dios de los cristianos. Que así sea, que siempre tengamos en nuestros corazones el deseo de santificación, el deseo de llegar a la unidad con Dios a través de fe y buenas obras. Y si intentamos, si de verdad ponemos nuestro esfuerzo, Dios añadirá lo que falta. Dios estará ahí para poner lo que nosotros faltamos. Lo importante es que de nuestra parte intentemos. Que así sea, que a través de las oraciones de estos santos padres que les conté hoy, lleguemos a alcanzar al reino de los cielos. Amén. Dios les bendiga.